tremenda tienda ahí en el Mall Plaza América. Alberto Donoso, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá en Punta Arenas con 13 grados, así que no con tanto calor como allá. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros estamos con 30, 32 grados aquí. Wow. Oye, Eh, cuál ha sido tu temperatura máxima por allá, Alberto? Acá me acuerdo que un día hubo 20, no hubo 18 grados, disculpa, 18 grados. Y claro, ahí uno como está Estaban acostumbrado ya todos transpirando, ¿no? Estaban transpirando, claro, ¿no? como uno está acostumbrado más al frío, claro, anda en polera y todo el tema. Entonces, y bueno, la gente se mete al estrecho y todo el tema ya con esa temperatura, pero bueno, eso todavía me cuesta a mí. No lo he hecho todavía. Sí, porque, bueno, ojalá nosotros tuviéramos 20 grados, 24 grados, estaríamos fascinados con 22 Sí, grados, ¿no? Es sí, como ojalá. la, Pero la, bueno, la temperatura óptima, digamos. ahí en febrero andaré por esas tierras, así que ahí me empaparé del calor de la zona central. ¿Ah, vienes para Rancagua, Alberto? Sí, ahí nos vamos a poner de acuerdo para juntarnos. Voy en febrero para allá. Me parece, no viene en bicicleta, ¿no? ¿No? No, 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 no. Ya, muy bien. No voy en avioncito como siempre, así que Con la rubia eso. en el Bueno, avión. sí. Bueno, y el tema que nos convoca hoy día, Eduardo, es el tema de los Vamos. partidos políticos, que, bueno, como hemos revisado en todos los programas que hacemos de Noticias con Historia, siempre las cosas tienen un trasfondo histórico y siempre la idea es poder entender cómo funcionan las cosas, cómo se han creado las cosas para ir conociendo el carácter que tienen ciertos procesos y ciertos elementos históricos y para ver también cómo se pueden proyectar hacia el futuro y hacia el presente, que es lo que nos interesa, o sea, poder comprender la realidad. Y en el caso de los partidos políticos también tienen un trasfondo bien interesante a analizar. Y lo primero que tenemos que saber, digamos, qué es un partido político, ¿cierto? La gente de repente, claro, escucha estas cosas siempre en los diarios, en las entrevistas, siempre en los canales de televisión, pero claro, nunca nos detenemos a pensar o a definir más o menos qué son. Y los partidos políticos son principalmente instituciones que van a canalizar el ejercicio del poder, que el poder es este animal misterioso, ¿cierto? Que se va moviendo constantemente de grupo a otros grupos, ¿cierto? Está en constante disputa, y puede ser un poder político, cultural, económico, ¿cierto? Simbólico también, y busca canalizar el ejercicio de este poder a través del Estado, ¿cierto? O sea, muchas veces a través de las elecciones, ganando elecciones para así controlar el Estado y las instituciones de este para desplegar su objetivo específico, ¿cierto? O sea, si el partido político busca, por ejemplo, o tiene una concepción de la sociedad, bueno, instaurar esa concepción de la sociedad a través de sus instituciones, a través de las instituciones del Estado y todas esas herramientas que existen. Entonces, en los partidos políticos van a ser una especie como de lotes, de personas que se ponen de acuerdo o tienen ciertas ideas comunes o ciertas posturas comunes frente a algunos temas y que buscan alcanzar el poder bajo el manto del Estado, ¿cierto? Y ahí aparece el tema de la Constitución, ¿cierto? La Constitución política de la República lo que hace es regular ese ejercicio del poder, o sea, si un grupo de personas quiere controlar ciertos aspectos de la sociedad, bueno, ¿cómo se realizan en una sociedad democrática, ¿cierto? Por ejemplo, ahora si estuviéramos una tribu, no sé, los dos, y quisiéramos imponernos frente a las demás personas de la tribu, quizá en pretéritos tiempos, no sé, utilizaríamos la fuerza, no sé, empezaríamos a agarrar a palo a la gente, ¿cierto? Empezaríamos quizás a sacar gente de la tribu, a expulsarla, qué sé yo, a quemar casi todas estas cosas, pero claro, las sociedades modernas lo que hacen es regular a través de una legislación cómo se alcanza ese poder, ¿cierto? O sea, si usted, por ejemplo, quiere ser candidato, quiere ser presidente de la República, bueno, tiene que ir a las elecciones, tiene que estar apoyado por cierta gente, o sea, algunos protocolos y cosas que se pueden y no se pueden hacer para alcanzar ese poder específicamente. ¿Y cómo se forman esos grupos, esos partidos políticos, esos lotes, ¿cierto? Se forman principalmente en convergencia con algunas pulsiones, ¿cierto? Frente a ciertas cosas que están ocurriendo en la realidad, o puede ser algunos hechos específicos, sea estar a favor o en contra de alguna cosa que haya pasado, o también a través de ideas o formas de concebir la realidad, o sea, formas de ver la sociedad, la economía, la política, también la cultura y otros elementos. Y ahí aparecen estas típicas categorías que se ocupan para ir clasificando muchas veces los partidos políticos, que son estas categorías de liberal conservador, ¿cierto? Extremistas, moderados, oposición, oficialismo, ¿cierto? Igualitarios, individualistas y todas estas cosas que muchas veces escuchamos en el tema, y las clásicas serían, ¿cierto?, este fenómeno de la izquierda y la derecha, ¿cierto?, que desde la creación de los partidos, ¿cierto?, en todo el apogeo de la ilustración desde el siglo XVIII en adelante, empieza más o menos a moldear un poco la concepción que tenemos de esto. Y en el caso de la izquierda y la derecha también tiene un origen. De hecho, ese origen se remonta a Roma, en donde los senadores de Roma, en el Pleno, cuando votaban a favor o en contra de algo, ¿cierto?, tenían que ponerse al lado izquierdo o derecha de la mesa del Pleno, ¿cierto? Si votaban, por ejemplo, a favor de algo, se ponían al lado derecho de la mesa, y si votaban en contra de algo, se ponían al lado izquierdo.
Eso también después se traspasa a la Revolución Francesa, en donde en el desarrollo de los estados nacionales, ¿cierto? Después de la Revolución, también se ponen al lado izquierdo, ¿cierto? En esta gran sala, en el lado izquierdo se sitúan las personas que están en contra de la monarquía, si tú quieres instaurar una república, y en el lado derecho se ponen las personas que están a favor del régimen ilustrados. Entonces ahí se van configurando estos caracteres, ¿cierto? Que son bastante móviles, ¿cierto? O sea, a la derecha y la izquierda, esta concepción siempre va a ir estando influenciada completamente por los hechos históricos que van ocurriendo. O sea, no, en toda la historia no siempre ha sido lo mismo la derecha y la izquierda. Entonces, esto se va moviendo constantemente y lo que fue a veces muy radical y muy progresista, con el tiempo se va transformando, ¿cierto?, en algo bastante conservador muchas veces también. Y en el caso de Chile, los movimientos, los partidos políticos empiezan a surgir en el siglo XIX, después de la independencia, como ustedes saben, y surgen primero con grupos que no necesariamente son partidos políticos, pero sí son grupos que comparten ideas, ¿cierto? Ahí aparece, por ejemplo, el caso de los pipiolos, que eran los que estaban a favor de la independencia y de independizar rápidamente al naciente Chile, ¿cierto? Y se decían pipiolos porque eso significaba, en el castellano vulgar, digamos, en el lenguaje cotidiano, una especie como de persona sin experiencia, ¿cierto? O una persona pava, una persona polla, ¿cierto? Como sería en otro contexto. Y en el caso del otro bando, ¿cierto? El bando que estaba a favor de continuar con el régimen del Imperio Español, eran los pelucones, ¿cierto? Y se les llamaba pelucones porque se hacía alusión a las pelucas que usaban, digamos, las personas de la oligarquía en el antiguo régimen, estas pelucas blancas con talco y estas cosas, ¿cierto? Y eso fue dando paso a la creación de partidos políticos que estaban específicamente influenciados por procesos históricos, ¿cierto? O sea, eso es importante mencionarlo. Cuando cambian los procesos históricos, cuando cambian o pasan algunos acontecimientos importantes, van surgiendo partidos políticos o se van renovando las figuras políticas. En su momento, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, después de una guerra civil del año 31, donde se imponen los gobiernos conservadores, los liberales o los pipiolos van al exilio, se los exilia, se los persigue, y después cuando se empiezan a fundar una serie de instituciones, entre comillas, más ilustradas, como el caso de la Universidad de Chile, por ejemplo, el año 42, o se permite el ingreso de los exiliados liberales de la Revolución, ¿cierto? Empieza a surgir, por ejemplo, el primer partido en Chile, que es el Partido Liberal, que surge el año 1849. O, por ejemplo, en el siglo XIX, bastante importante el tema de la religión, ¿cierto? La religión va a ir marcando también todas las discusiones políticas, si el Estado tiene que intrometerse en las cosas de la Iglesia, si la educación tiene que ser laica, tiene que ser católica también, católica apostólica romana, ¿cierto? Y esas cosas van a ir generando divisiones, por ejemplo, como la que existe en el sector conservador en la década de los 60, o sea, 50, en donde, producto de la intromisión del Estado en asuntos de la Iglesia, en donde el Estado, en palabras simples, no permite que saquen a un sacristán de una iglesia de la Catedral de Santiago, ¿cierto? Y dice, bueno, nosotros tenemos el poder acá. Ahí se separan los conservadores en nacionales, que funda un partido nacional, que estaban a favor de un presidencialismo fuerte y más laico, y los conservadores que seguían bajo el halo de la Iglesia Católica, ¿cierto? O también lo que pasa, por ejemplo, Eduardo, con el surgimiento de la cuestión social como problema histórico, ¿cierto? Esta cuestión social que marca gran parte de los problemas obreros que se manifiestan a finales del siglo XIX y que dan paso a que todos estos grupos que se estaban manifestando querían intrometerse también en la política, que en ese momento estaba absolutamente monopolizada por la oligarquía nacional, ¿cierto? Entonces, estos grupos empiezan a tener intereses políticos, a querer entrar al juego del poder, de las elecciones, de las instituciones como tal, y se funda, por ejemplo, el Partido Demócrata en el año 1887 bajo la figura de Malaquías Concha, ¿cierto? Entonces, lo que vamos visualizando es que cambia un proceso histórico o se mueve mucho la historia en un momento y aparecen nuevos personajes, aparecen nuevos partidos también, como también, por ejemplo, pasa, Eduardo, con la democracia cristiana, ¿cierto? En la década de los 50 también, en donde, como una alternativa media, digamos, a todo el socialismo, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial y a todo este liberalismo más democrático que proponía Estados Unidos, surge una vereda del medio que sería la democracia cristiana, recogiendo todos estos principios de la persona humana y la solidaridad para disputar, digamos, ese espacio entre estas candidaturas. Y otro elemento importante, antes de pasar a la actualidad, es mencionar que también muchas veces, como lo mencionamos al principio, los movimientos que son de vanguardia en un momento y que están representando los cambios, el progresismo y todas estas cosas, después muchas veces pasan a ser el lado contrario, ¿cierto? Pasan al lado oscuro de la fuerza, ¿de acuerdo? Pasan a ser los lados conservadores en este caso. Y eso ha repetido bastante la historia de Chile. O sea, por ejemplo, durante el siglo XIX, los liberales, que después de la revolución habían generado este partido liberal y habían, por ejemplo, también establecido
otros procesos revolucionarios como la Revolución Constituyente de 1851 o también la Revolución del año 1859. Después van a llegar al poder, digamos, como revolucionarios. Por ejemplo, el caso de Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena participa activamente en estas revoluciones, después integra el gobierno, ¿cierto?, intendente y todo el tema, y después rápidamente se empiezan hacia fines del siglo XIX a transformar en toda esta oligarquía, ¿cierto?, que concentraba no solamente el poder político, sino que también el poder económico. O también, por ejemplo, lo que pasa con los radicales en la década de los 50, en donde los radicales en la década del 30 también estaban desarrollando todo un proceso histórico en el caso de Chile, reformando el Estado, creando Corfo, por ejemplo, insertando el Estado en la economía nacional, pero ya después, en la década de los 50, pasan a ser el grupo conservador que hay que reemplazar, ¿cierto? En donde ya con el gobierno de Videla estaban persiguiendo, por ejemplo, a los comunistas. Y por último, Eduardo, está el tema también de la concertación, ¿cierto? O sea, la concertación de los partidos por la democracia, que fue la llamada a generar esta transición institucional de la dictadura militar hacia un proceso democrático posterior, digamos, también hoy en día ya es reconocido como una coalición que pertenece al antiguo siglo, ¿cierto? En donde sus partidos emblemáticos, como el caso de la democracia cristiana o el caso del PPD, ¿cierto?, están en las sombras, digamos, de la representación democrática hoy en día, como pasa, por ejemplo, también con la derecha, que en estos últimos 30 años también, pese a que en un momento podría haber sido la derecha más revolucionaria, que buscaba, digamos, instaurar una nueva forma de concebir la política y la economía, hoy día también es parte del viejo ciclo, muchas veces también cayendo en el error de apoyar a Augusto Pinochet y su legado, ¿cierto?, a través de la candidatura de José Antonio Caz en la segunda vuelta. Entonces, hoy día, claro, hoy día en estos tiempos, después de un estallido social, en pleno desarrollo de una asamblea constituyente, vemos cómo también está el clima específico, está toda la orquesta armada, digamos, para que puedan surgir desde la derecha y la izquierda nuevas fuerzas políticas que empiecen a catalizar, ¿cierto?, todos estos fenómenos actuales que están sucediendo, como el fenómeno que ocurre, por ejemplo, con el Partido de la Gente, ¿cierto?, que va a llegar a remecer la primera vuelta presidencial y que va a marcar también un símbolo de época, que también es cómo se desarrollan los partidos en el espacio digital, Eduardo. Yo te escuchaba atentamente, Alberto, y bueno, la historia de los partidos políticos es muy interesante, ¿no? La evolución que han ido sufriendo a lo largo del paso de los años. Y a lo que llegamos hoy día, claro, llegamos rápidamente con tu relato a la actualidad, digamos, ¿cierto? Llegamos a la concertación, llegamos a lo que está pasando hoy día, también con movimientos, con independencia, con de todo un poco que se mezcla en este escenario Claro, bien todo se va actual, juntando. digamos. Entonces, ¿cómo irá, según tu humilde mirada, cómo irá a evolucionar esto, producto de que, claro, hoy día hay un relato, hay una forma, hay un discurso de hacer las cosas de manera distinta, pero que a la larga la estructura de los partidos sigue siendo prácticamente la misma. Y vemos que colectividades nuevas, partidos políticos nuevos que van surgiendo con el paso del tiempo, terminan haciendo o cometiendo incluso los mismos errores. Exacto. ¿Cómo irá a evolucionar esto de los partidos políticos? Porque la gente ya está aburrida de eso. La gente le pasa la cuenta a los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es la manera de canalizar esto para que efectivamente tengan una evolución de verdad, estén acorde a los estándares y también a la altura de lo que se requiere hoy día? Claro, como bien dices tú, han habido movimientos, lo mismo que pasa con la lista del pueblo en su momento, que trata de jugar el juego político con los partidos, pero claro, sale trasquilada, digamos, con algunos temas administrativos. Bueno, lo primero es mencionar que el carácter del siglo XXI se caracteriza, por la redundancia, por establecer el fin de lo binario como tal. O sea, todos los movimientos de fines del siglo XX que han impulsado la identidad y la diversidad de género, ¿cierto? En varios escenarios políticos, sociales, económicos, culturales, más que centrarse solamente en ese objetivo, también representan a manera de época, ¿cierto?, el símbolo de que al final lo que está muriendo es lo binario, la forma de entender la realidad, ¿cierto?, en dos ejes específicos que puede ser lo bueno y lo malo, la izquierda y la derecha, heterosexual, homosexual, toda esta categoría, ¿cierto? Y van dando paso a una apertura. Y la política yo creo que también se va contagiando de eso. O sea, hemos visto cómo también los movimientos políticos cada vez se diversifican más y cada vez es más difícil entender la política bajo la óptica izquierda y derecha, ¿cierto? Que lamentablemente muchas veces los medios, a diferencia de este medio, ¿cierto? Caen muchas veces en esa dinámica típica de la izquierda y la derecha. Y lo que pasa particularmente con los movimientos políticos en el caso de Chile, vemos que, claro, están llamados a reinventarse también, ¿cierto? Y la reinvención necesariamente tiene que pasar
por incorporar nuevamente a lo social a los partidos políticos, ¿cierto? Porque en un momento, sobre todo durante los últimos 30 años, la política se fue monopolizando, ¿cierto? Se fue monopolizando por un lado, oligopolizando, duopolizando, por un lado en el Parlamento, ¿cierto? O sea, toda la discusión política se lleva en el Parlamento y también los partidos políticos empiezan a jugar un juego entre ellos, ¿cierto? Un partido, digamos, de fútbol, en donde solamente jugaban los partidos, no había ninguna otro agente civil, social, que pudiera participar de esa conversación, ¿cierto? De ese juego. Entonces, claro, la idea es poder abrirse a esas figuras sociales y a esos procesos sociales que se están desarrollando. Y lo más importante, Eduardo, empezar nuevamente, como pasaba antiguamente, a aterrizar la política a las necesidades de las personas, ¿cierto? O sea, ya no a centrarlo en netamente estrategias y tácticas políticas para ganar elecciones y capturar muchas veces instituciones públicas, sino que empezar a preocuparse de los problemas reales que tienen las personas. Y claro, esos dos elementos, ¿cierto? El fin de lo binario y el aterrizaje a lo social por parte de los partidos, yo creo que va a ser una característica importante que se va a estar manifestando. O sea, lo que está pasando con la derecha hoy día es bastante interesante, ¿cierto? Una derecha que está absolutamente fragmentada después del triunfo de Boric, y que hoy día tiene la necesidad vital, digamos, de reinventarse y de establecer nuevas formas de concebir la centro derecha a nivel ideológico, político, pulsivo también, a puertas de este nuevo cambio de ciclo que al parecer, digamos, puede darse la oportunidad de desplegarse con este nuevo gobierno. Oye, yo creo que el tema de los partidos políticos de verdad que es un temazo, ¿eh? Y requiere bastante más que un capítulo para analizar, incluso con ejemplos, con problemas, con detalles, cada uno de las evoluciones que han tenido los distintos sectores políticos de nuestro país. En el último tiempo han pasado muchas cosas y efectivamente, claro, si uno vamos al trasfondo histórico, evidentemente llegamos a la actualidad, pero hoy día la actualidad tiene un escenario sabroso, digno de análisis, tiene muchas aristas. Entonces, evidentemente, seguramente vamos por el capítulo 2, Alberto Donoso. Por supuesto, nos estamos poniendo de acuerdo. Un abrazo grande, Eduardo. Oiga, pórtese bien, disfrute, abríguese para que no se nos resfríe ya. Sí. Punta Arenas debe estar más lindo que nunca, ¿no? Sí, claro, está bien muy bueno. Ha llovido estos días también, así que se agradece este tiempo que, claro, llueve y todas estas cosas, pero hace menos frío. Entonces, ha estado más rico. Y bueno, Eduardo, ahí nos vamos a estar poniendo de acuerdo para poder reunirnos ahí en febrero cuando vaya para allá. Por supuesto. ¿Ha jugado tenis? Por supuesto, acá todas las semanas estamos jugando tenis acá en el Club Laos Club Magallanes. Y con aire acondicionado. ¿No? Sí. Usted está al nivel de Gabriel Tenzano. ¿Qué quiere que le diga? Te mando un abrazo, Alberto. Gracias. Un abrazo, Alberto. Ahí está Alberto Donoso conversando con nosotros en la 92.5. Oye, antes de irnos a la pausa,